Hace un tiempo vi un documental en YouTube, que ahora ya no lo encuentro, en el que hablaba sobre que el viaje a América de Cristóbal Colón había sido un pacto entre el Reino de Aragón, el Reino de Castilla y el Reino de Portugal, porque conocían que 200 años antes los templarios habían viajado desde Escocia hasta América, donde tenían minas de oro y plata, y de ahí había salido la riqueza secreta de los templarios. ¿Cómo llegaron a ese conocimiento? Parece ser que este tal Cristóbal Colón, sea genovés, catalán, de donde fuera, que realmente no tiene mucha importancia, estaba o había estado en contacto con una familia de hacedores de mapas mallorquines en Portugal. En la Edad Media los mejores mapistas del mundo eran mallorquines y luego algunas familias se trasladaron a Portugal. Pues este tal Cristóbal Colón, o había sido discípulo de una familia de hacedores de mapas, ¿no? De dibujantes de mapas, diseñadores de mapas, o había estado en contacto y había obtenido la información de que, bueno, los templarios se habían encontrado con un continente totalmente rico. Entonces estas tres coronas peninsulares se unieron en esta empresa para llegar a ese continente y explotar las minas de oro y plata y todas las riquezas. Por eso habían tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, una perteneciente a cada uno de los pactistas de los reinos peninsulares. Y no fue casualidad que este señor Colón llegara a donde llegó. Es más, según esta historia, es posible que Colón hubiera llegado a América en unos viajes anteriores y entonces lo único que hizo fue confirmarle a los reyes peninsulares que era el experto en el que invertir en esta empresa. Lo cierto es que no puedo asegurar que esta historia sea cierta o no, y tampoco puedo asegurar que la historia de la narrativa oficial sea cierta. Al fin y al cabo, solo las élites conocen la auténtica historia, porque son ellos los que la crean. Y para el resto, pues nos quedan las aventuras animadas de ayer y hoy. En todo caso, hoy, cuando estoy realizando este vídeo, 12 de octubre de 2019, se celebra lo que llamamos el Día de la Hispanidad, también Día Nacional del Reino de España y fiesta en los mayores, en muchos de los restos de lugares de lo que conformaron el Imperio Español. Es muy curioso, pero hemos llegado a un punto en el que ni siquiera los peninsulares de lo que hoy es el Reino de España y los insulares de lo que queda de las Islas Canarias, ¿no? No nos vamos a olvidar que las Islas Canarias continúan siendo parte del Reino de España, ¿no? Y aunque estén en el continente africano. Y Ceuta y Melilla, dos ciudades que llevan también siglos y siglos y nunca han sido de Marruecos, por cierto. Pues el caso es que los que hoy somos denominados como españoles no tenemos ni puñetera idea, ni siquiera de la historia inventada, animada de ayer y hoy, como he dicho antes, porque a no ser que nos esforcemos individualmente en conocer dicha historia, sea la falsa o la verdadera, en donde supuestamente nos tienen que educar, no nos educan y no nos enseñan nada. Y no solo aquí, sino allende de los mares, donde
todos los países hispanoamericanos compartimos la misma historia durante 300 años. Casi 350 años fue lo que duró lo que hoy llamamos Imperio Español. Uno de los imperios más importantes de la historia, el primero de, digamos, la historia actual, porque no sabemos lo que ocurrió hace 12.000 y pico años cuando hubo una tabula rasa, de lo que hoy llamamos historia moderna, o historia actual, o lo que se llame a la historia que cada día le están cambiando las denominaciones. Pues fue, porque el pasado nunca va a volver, el imperio más importante, el primero en ser conocido mundialmente, mientras existió. El Imperio Español iba desde las Filipinas hasta Guinea Ecuatorial, pasando por el Sáhara, llegando de Tierra de Fuego hasta Alaska. Sí, los españoles del continente americano, tuvieron contacto con los rusos en Alaska, básicamente para frenarles y que no bajaran hacia el norte, bajaran hacia el sur. Hacia el sur, según como midamos los mapamundis, ¿no? En los mapamundis tenemos puntos de referencia, sur, norte. Pues los españoles llegaron hasta Alaska para cortar el camino a los rusos. Eso es historia real, difícil de encontrar en los medios de comunicación de masas. Difícil de encontrar, prácticamente no se habla ni de los dragones de Queda, que eran, digamos, los vigilantes de la frontera norte. No se habla ni de los agentes del Imperio Británico que ayudaron a destruir el Imperio Español, como Bolívar, San Martín, este tipo de gente que eran espías británicos y que ahora son considerados como libertadores, puesto que son los que vencieron y los que crearon la narrativa falsa oficial, sobre todo en las Américas. En todo caso, y llegando al título de este vídeo, lo que podemos considerar como hispanidad es la tercera vía, puede ser la tercera vía en el futuro cercano. En este momento tenemos la gran potencia que es el Imperio de Estados Unidos. El Imperio de Estados Unidos, muchos no se dan cuenta, pero está basado en el Imperio Español. Eso de una federación de estados era lo que realmente era el Imperio Español, si lo miramos atentamente. No habían colonias en el Imperio Español, eran virreinatos, provincias, autonomías. Al final acabaron siendo autonomías como la autonomía de Cuba, la autonomía de Puerto Rico, la autonomía de Guinea Ecuatorial, la provincia del Sáhara. El caso es que Estados Unidos, 2/3 partes de su territorio, precisamente, pertenecieron al Imperio Español. Y tomaron como referencia el imperio que durante 300 años había sido, 350, había sido la organización humana más importante de este planeta. Fijémonos, por ejemplo, en 1600. En los libros se habla del Cinquecento italiano, del 400, ¿no? Como que ellos tenían restaurado en el conocimiento grecorromano, y eso no es del todo cierto. En 1600, hace poco me encontré con una lista de un alemán, creo que historiador. En 1600 habían 40 universidades en el Imperio Español, 7 de ellas en América. Mientras que en Italia, que no existía, porque Italia no existió como organización unida hasta el siglo XIX, con la Revolución de Garibaldi, los territorios italianos, que en esa época muchos eran parte de Francia, otros eran parte del Imperio Español y otros eran repúblicas y reinos independientes, tenían 30 universidades. En Francia tenían 28 y en Inglaterra tenían 3 universidades, y ninguna en América porque todavía no habían llegado. Mientras que
el Imperio Español tenía ya 7 universidades en América. Ya he dicho que el pasado no va a volver, pero podemos construir un futuro. Todos los descendientes, territorios descendientes del Imperio Español, confederarnos o federarnos de tal forma que podemos ser la tercera vía. Ni el Imperio estadounidense, ni el Imperio totalitario chino. La Confederación de Estados Hispanos. Y económicamente y humanamente podríamos ser una de las potencias, de nuevo, incluso la más importante de este planeta humano en el que estamos. En el mundo hay 3 lenguas francas. Por importancia, el mandarín, que confundimos con el chino, pero en China se hablan muchos idiomas. El español, que en realidad es el castellano expandido. Castellano, tendríamos que llamar castellano solo al dialecto de Castilla, puesto que este castellano se ha convertido en español fuera allende de las fronteras ibéricas y tiene muchos acentos y está muy enriquecido, así que podemos aceptar que se llame español o lengua hispana, y el inglés, que es la tercera lengua del mundo. Esto puede sorprender a algunos, ¿no? Que piensan que, claro, el inglés es ahora mismo la lengua franca más importante, pero no realmente. No realmente. Nativos del español hay aproximadamente unos 700 millones y subiendo. Y del mandarín hay unos 1100, 1200. Y del inglés es posible que haya unos 550, una cosa así, millones. Así que hay 3 lenguas francas. Yo no sé mandarín, pero sé inglés y sé español. Y es gracias a ello que, por ejemplo, este vídeo tiene la fuerza suficiente, el idioma que nos une, tiene la fuerza suficiente para por ser visto en prácticamente todo el mundo, desde Filipinas hasta Guinea Ecuatorial, pasando por el enorme continente americano, tan rico humanamente y tan rico físicamente de materias terrestres, para que si lo hiciéramos bien, si volviéramos a mirarnos, si el Reino de España abandonara la trampa que le han puesto sus enemigos de siempre, que es la Unión Europea, y volviéramos a unirnos de alguna manera al resto de nuestros, podríamos llamar, compatriotas hispanos, aunque fuera como una confederación, cada territorio guardando su especificidad. Por ejemplo, la propia República de Cataluña, que sí, no existe, solo es una entelequia, podría formar parte de esta confederación. O sea, no sería una separación. Podríamos ser una confederación hispana, la tercera vía, la tercera opción, la tercera fuerza de equilibrio entre los del imperio estadounidense anglosajón y el imperio totalitario chino, que podíamos conformar una opción de mejora para este mundo. Porque el Imperio Español tuvo el mejor sistema monetario metalista, el más eficaz. Fueron los inventores de los derechos humanos. Fueron los inventores del liberalismo económico, Escuela de Salamanca, durante 100 años. Fue el sumum de la filosofía humana en su época. Hemos aportado incluso el calendario gregoriano. Hemos aportado ya por casualidad, no es casualidad, iba a decir otra palabra. El ajedrez, tal como lo conocemos, fue diseñado también en España. Cuando hablo de España, hablo de todo lo que es la hispanidad, aunque fue en la península,
hemos aportado conocimiento, ciencia, filosofía, humanismo, herederos de los grecorromanos, al mundo. El mundo es como es gracias a nosotros. Y lo más curioso es que no lo sabemos. Hasta aquí llego. Si te ha parecido interesante esta información, compártela con tus allegados. Si no estás suscrito, suscríbete a este canal con las notificaciones, estate atento, únete a mi grupo de Telegram, donde ahí sí que no te perderás nada de lo que hago, de mi labor de difusión informativa en Internet. Te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch, una mezcla hispana peninsular. Y comparte mi libro Ventana al Futuro, ventanaalfuturo.libro.com. Encontrarás la información en el apartado de información del vídeo. Y YouTube mediante, nos encontramos en un nuevo vídeo en este mismo canal. Hasta entonces.